Nunca se les ve. Los disparos se escuchan una vez y sus objetivos caen. La unidad de élite de francotiradores Alfa de Ucrania suele ser invisible. Como la Fuerza Delta de Estados Unidos, eligen a sus miembros por su aptitud e inteligencia. Pero a diferencia de Delta, la unidad Alfa está luchando por sobrevivir en su tierra natal desde hace casi 18 meses. Mientras perfeccionaban sus miras, le dieron esta entrevista exclusiva a CNN para difundir el daño que, según ellos, han ocasionado en el frente ruso. El francotirador causa terror cuando alcanza los objetivos que detecta, dice. Desmoraliza al enemigo y mata su voluntad de hacer cualquier cosa contra nosotros. Pero no siempre es así. Una noche, hace 5 semanas, se toparon con un grupo de reconocimiento ruso. Estábamos con un guía de otra unidad, dice, pero nos topamos con un grupo de asalto ruso que hacía más o menos lo mismo que nosotros. Avanzando hacia nuestra posición delantera, abrimos fuego y nuestro guía resultó herido. Los reprimimos, los sacamos, llamamos a la artillería y luego los vimos retroceder con sus heridos. No siempre escapan. Sasha lo sabe muy bien. He perdido a mucha gente, dice. Los mejores siempre nos dejan primero. Su labio superior se dobla ligeramente debido a una lesión ocasionada por un gran proyectil que en marzo lo hirió en el pecho, las piernas y la cara. Fue desagradable, dice, pero tuve 16 operaciones para reconstruir mis huesos y dientes y volví a la lucha. Ellos dicen que la ayuda de Occidente los ha mantenido a flote. Este rifle de francotirador Barrett antiblindaje es una donación. Se usa con tanta frecuencia que su silenciador se ha soltado y se desprende. Estas máquinas y sus operadores trabajan a un ritmo para el que probablemente no fueron diseñadas, aunque ellos saben por qué están aquí. Mi hijo está creciendo, dice Sasha. Es pequeño, pero ya entrena, sabe quién es el enemigo, y ese enemigo es Rusia. Él espera que cada disparo los acerque más a la derrota de Rusia. Mother Nature clearly put her mark on us. A record-setting mark across much of Southern California. Holy go! Historic rain, flooding, and mudslides as post-tropical cyclone Hillary rolled ashore overnight. You have water flowing over the top of roads, mud, and debris in a lot of places. Palm Springs and much of the Coachella Valley was virtually isolated as floodwaters and mud choked off all access by road. Road clearing has already begun. We've already started to open them. Multiple rescue agencies confirm they had to pluck people from raging floodwaters, and the search for more trapped victims continues. Now we're going house to house and making sure that the people that want to get out can get out. It wasn't just mud and floods. In Ventura County, residents were rattled by a 5.1 quake Sunday. Luckily, there was no significant damage that we found. We are still out surveying the areas, and the geologists will be getting back to us. With major cleanup for Southern California ahead, Hillary is expected to further weaken as it moves inland. If you don't need to be on the road, stay warm in your house. In San Diego, I'm Mike Valerio reporting. El incendio forestal de Hawái se ha convertido en uno de los más mortíferos de Estados Unidos. Más de 2.170 hectáreas arrasadas por las llamas. La isla española de Tenerife también ha comenzado a arder, calcinando a su paso 2.600 hectáreas. Si este panorama le pareció devastador, lo que ocurre en Perú es mucho más catastrófico. De acuerdo al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, solo en el 2020, 537.000 hectáreas fueron afectadas por 14.000 incendios forestales, un área que equivale a 41 veces el distrito de San Juan del Lurigancho. Compañeros, ya está llegando a la caseta de riego tecnificado. Apoyo, necesitamos la llave para soltar el agua, el toque. Esta es la provincia de la Convención en Cusco, donde el último miércoles un incendio forestal se desató en el Cerro El Pajonal. El siniestro se suma a las 600 alertas y a los más de 48.000 focos de calor registrados en el país en lo que va del año. El tema de
de las sequías prolongadas, con el tema del cambio climático, ya tenemos incendios forestales hasta en enero, febrero, hasta diciembre. Ya es impredecible. En primer lugar, tenemos pérdida directa del patrimonio forestal y de fauna silvestre. No hay un registro exacto de cuánta fauna estamos perdiendo. Cusco y Puno son las regiones que más registran estas alertas. Le siguen Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco. Su topografía y condiciones meteorológicas son factores que pueden explicar por qué el fuego se propaga más rápido que en otras zonas. Asimismo, también si se encuentra en un valle que tienes por ambos lados de las montañas, debido a la forma en que se retiene el viento, no logra escapar, digamos, el humo, por así decirlo, u otras cosas. Entonces se mantiene en el valle y se continúa. Entonces esa pendiente va a afectar qué tanto se puede extender un fuego. Eventos que han amenazado zonas arqueológicas como Cuelap en el 2019, así como el incendio forestal que puso en riesgo a Machu Picchu en el 2022. Si bien estos incendios responden a diversos factores como el aumento de temperatura y largos periodos de sequía, especialistas concuerdan que en Perú, más del 90% de estos eventos se generan por factores humanos, entre ellos el de personas que realizan malas prácticas agrícolas, quemando pastizales para abrir paso a la nueva siembra, quemas que se salen de control. Es decir, primero comienzan a botar aquellos arbustos, árboles pequeñitos, luego tumban los árboles grandes y finalmente comienzan a quemar para que el área quede despejada. Frente a una mala práctica del manejo de fuego, este fuego se puede expandir a las áreas donde no están planificadas. La Amazonía es considerada el pulmón del mundo y está conformada por 8 países, entre ellos el Perú. Lo que más preocupa es que desde el 2020 estos incendios se están desplazando hacia la Amazonía peruana. De acuerdo a las investigaciones de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, en los últimos 20 años, 120 millones de hectáreas de bosques amazónicos fueron afectados por incendios forestales, lo que equivale a 7 veces el área de Uruguay. Los impactos de esta problemática son en algunos casos irreversibles: pérdida de vegetación y de suelo fértil y aumento del dióxido de carbono, que contribuye al efecto invernadero y cambio climático, pero además agrava la pérdida de especies. Una realidad poco visible para muchos, pero que avanza año tras año, no solo por la temperatura y los largos periodos secos, sino por acciones del ser humano. Amid the ashes, Maria Lanakila Catholic Church has become a beacon of hope. In everyday life, we keep looking for signs of God's love and presence, and that's why this is such an important sign and symbol to us. As fire destroyed everything around the historic church whose name stands for Lady of Victory, Even the flowers at the foot of the altar were not withered. and it's that same grace the church is now extending to people desperate to find closure. Along with collecting donations, providing counseling and spiritual support, it's planning to stand up 350 tiny homes to house the displaced or people coming to help rebuild Lahaina. We're looking to find places where we can put these things that have water hookups and sewers and all those kinds of things so that we can make sure that we can get them up and running to service the long-range needs of people. But most importantly, the church established in 1846 is hoping to rebuild faith. Calling upon the Lord to be with us and finding strength and the support that we can give to one another. So, that'll help us get through, because the rebuilding is going to take years. And so we need to support one another throughout all of this. El avance de la búsqueda de limpieza en Lahaina, una de las ciudades más afectadas por los incendios forestales mortales en Maui, en el estado de Hawái, sigue siendo lento a pesar de los grandes esfuerzos que se están realizando en el área. Dentro de la sección cercana del área fuertemente impactada, la destrucción sigue siendo severa y aún no se han iniciado los esfuerzos de limpieza. Sin embargo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias desplegó equipos de limpieza a gran escala desde jueves para limpiar los escombros que quedaron atrás. Mi amigo estaba trabajando allá en el otro lado, pero hasta ahora sigue desaparecido. Nos sentimos tristes porque no sabemos dónde está. Es un gran incendio. Después de que terminé mi trabajo aquí, vimos el gran incendio allá y que iba hacia abajo.
Según un informe publicado el sábado por el gobierno del condado de Maui, a las 19 horas, el 89% del incendio en el área de La Haina ha sido contenido. El acceso al área gravemente afectada está estrictamente controlado, con soldados estacionados para hacer cumplir las órdenes de los departamentos de rescate. Este periodo de espera ha sido particularmente angustioso para los lugareños que han perdido a sus seres queridos y hogares en el incendio. La mayoría de mis compañeros de trabajo dijeron que se perdieron sus casas porque se quemaron. Tal vez la restauración costará demasiado tiempo. La carencia de lluvias que está pronosticando el tsunami en el altiplano por el fenómeno del Niño global está preocupando a la población de la isla flotante Los Uros en la región de Puno. Ellos confirmaron que el descenso del agua que viene padeciendo el lago Titicaca es mayor en relación a otros años. Recordemos que la principal vía de ingreso a las islas flotantes es por este canal, que viene sufriendo la ausencia de lluvias. Nosotros quisiéramos rogar, por ejemplo, al gobierno regional más que todo, entonces que nos apoye, que nos vean. Por ejemplo, nosotros siempre vamos a necesitar el canal, el dragado. Por ese medio, por ese canal vienen los turistas. Nosotros, por ejemplo, nuestra subsistencia es el turismo, ¿no? Asimismo, los lancheros denunciaron que sus motores se están malogrando debido al agua turbia del canal, que necesita ser dragado. Poco a poco muchas embarcaciones están reservándose porque cuidando sus motores de que no pueden malograrse. Entonces, claro. Y nosotros no tenemos otra alternativa a contrarrestar esta sequía. Los pocos extranjeros que visitan la zona entienden la gran preocupación de los pobladores. Si persiste la ausencia de lluvias en la región, las consecuencias podrían ser fatales en un corto plazo, en el turismo y en el sector agrario. No hay mucho para el turismo y no hay mucha gente tampoco, como antes se veía. Sí, con diferencia a los años anteriores se ha bajado un poquito, ¿no? Por el tema del fenómeno del Niño. En tanto, en otras regiones, como en Arequipa, ya se empieza a racionalizar el agua. Según la Junta de Usuarios El Bajo Cural, el déficit de al menos 100 millones de metros cúbicos de agua en las principales represas obligó a reducir el suministro de agua de riego. Además, se menciona que se carece de un plan de contingencia para mitigar las crisis. ¿Qué medidas de precaución podemos tomar cuando ya estamos afectados? La población aguarda la ayuda de las autoridades para así tratar de reducir el impacto del fenómeno del Niño en las regiones. Con baños de agua fría, alimentos congelados, ventiladores y cuartos con aire acondicionado, así, personal del zoológico de Phoenix refrescan a los animales para que puedan sobrellevar el calor brutal que ha golpeado a esa ciudad este verano, con temperaturas por encima de los 40 grados centígrados. Por eso, constantemente están monitoreando cualquier cambio en su comportamiento. Para saber cómo les afecta la temperatura. Y desde ahí pues ya cambiamos las cosas. Pero no solo los animales salvajes en el zoológico son los que preocupan, sino también los que se encuentran libres en el desierto, ya que además de las temperaturas extremas no han recibido suficiente lluvia este verano. Por eso, con helicópteros para llegar a zonas remotas y también con camiones cisterna, en las últimas 5 semanas las autoridades de Arizona han transportado más de 300,000 litros de agua a 3,000 depósitos que se construyeron para recoger agua de lluvia en el desierto. Y no estamos hablando de un animal o 2 animales, estamos hablando de poblaciones, perecerían debido a la falta de agua. Y eso es algo que no podemos permitir. Las plantas en el Jardín Botánico del Desierto en Phoenix también están sufriendo. Quemaduras por el sol, estos colores amarillos que presentan en las hojas o esta deshidratación y estas quemaduras que presentan en el tallo. Por eso recomienda a las personas a cubrir sus plantas en el jardín con estas mallasombras, así como también representantes del zoológico piden a las personas a cuidar sus mascotas. Es su trabajo, pues es como tener un niño, los debes que cuidar lo más que posible. Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde.
todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Obi gente ta quiere, kutur kacho también es un cos. Kunantin tur caminda di drume. Inan por hunga unda kuta. Sigur, tur caminda tin koi kometa. Pero en realidad ta hopileo. Banstop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota. Nos Mainta, Turja Luna, Jaranzón y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes na Telearuba. A medida que la temperatura incrementa, también lo hace el peligro, especialmente para atletas jóvenes que entrenan al aire libre para la temporada que viene. These are potential life-threatening illnesses that, if aren't treated appropriately, can lead to catastrophic dangers. Calambres por calor, agotamiento por calor y golpes de calor pueden ser consecuencias de estar afuera con altas temperaturas. Por eso todos, desde entrenadores hasta atletas, deben conocer las señales de peligro, según el doctor Anícar Chabra de la Clínica Mayo. People get disoriented, people get dizzy and have weakness, unusual behavior, headaches, vomiting. And so those are some of the signs you see. Chabra también recomienda evitar agendar las prácticas y los entrenamientos en los momentos de más calor. Asegúrese de que todos estén bien hidratados antes, durante y después de la práctica. Use electrolitos para rehidratarse, pero evite la cafeína, el alcohol y las bebidas azucaradas que pueden deshidratar. Utilice ropa holgada, ligera y de colores claros. Tenga lugares con sombra para refrescarse y tómelo con calma. We want to increase intensity and duration of athletic activities over the course of 7 to 10 days. And that's really important for your bodies to get used to the heat. Chabra dice que muchas veces la gente no piensa que deba estirarse y calentar cuando está haciendo calor, pero indica que así se lastiman los atletas. So I don't think the weather should change your warm-up routine. So that's something that's completely separate to try to protect our athletes. Para el Minuto de Salud, les informó Laura Díaz. Las puertas de los quirófanos de Unión Vital en Barranquilla se abrieron para dar paso a las cirugías que devolverán la funcionalidad de las manos a 68 pacientes con malformaciones congénitas. Todos los niños fueron vistos, se les hizo una valoración prequirúrgica y de estos 115 niños que vinieron a estas valoraciones, 68 tenían la indicación para ser operados. Uno de los niños en quirófano es el hijo de Roxana Urdaneta, una barranquillera que vio en esta jornada humanitaria la posibilidad de operar gratuitamente a su pequeño. Bueno, ya tiene 16 meses, tiene sindaquila en mano derecha, o sea, tiene los deditos pegados de la mano. Y confiando mucho en Dios que todo va a salir bien y gracias, por darnos la oportunidad de traer a nuestra niña acá. Afuera del quirófano, padres ansiosos
cuentan los minutos y las horas para que sus hijos sean atendidos. Ya ella cuando nació tuvo su primera cirugía a los 8 días de nacida y ahorita pues nada, teniendo toda la fe en Dios, que la cirugía que le vayan a hacer sea para bien, sea para que ella desarrolle más las habilidades que ella tiene. La patología más frecuente ha sido mano hendida, que es una manito como una langosta que viene hasta acá profunda y funciona como una langosta. A los niños operados se les hace seguimiento, pues algunos necesitarán una segunda cirugía. La temporada de avistamiento de la ballena franca austral se desarrolla generalmente entre los meses de julio y octubre, aunque este año los ejemplares llegaron bastante antes, afirmó Álvaro Pérez Tort, fotógrafo de naturaleza que desde hace varios años registra y retrata el pasaje de estos cetáceos por las costas de Maldonado y Rocha. El tema de la fotografía y hacer videos es algo de hace muchos años, pero hay una historia en particular que pasó. Hacía fotografías en general de paisajes y demás, pero no tan enfocado al tema de la naturaleza en sí misma. Y un día vimos unas ballenas junto con Diego Rubio, con quien comparto esta afición, y entrando al puerto de Punta del Este acompañada por unos lobos, dije, no puedo creer, ballenas metiéndose adentro del propio puerto. Entonces empezamos a filmar a hacer fotos desde la costa y fuimos volando al puerto y me metí corriendo por la escollera y fue increíble ver ese animal majestuoso, digamos, metido dentro del puerto. Y a partir de ahí, todos los años, empezamos a llevar un registro en fotos y videos del pasaje de las ballenas por acá. ¿Cómo se compone ese registro? ¿Cómo lo están haciendo ahora? Bueno, todo esto ha ido evolucionando, ¿no? con el paso de los años. Tenemos mucho tiempo de fotos y de videos y bueno, ahora tenemos todo como mejor organizado. Generamos una página donde subimos nuestro material, que es Ballenas UI en Facebook, también en Instagram. Hicimos un grupo de avistaje en Facebook para que la gente pueda compartir lo que ellos registran también. Y la gran novedad fue el grupo de Telegram, que es para poder saber dónde están las ballenas, que la gente pueda avisar y saber dónde están. Y eso ha sido increíble porque ha ayudado muchísimo a que la gente, de pronto esto es muy rápido, ¿no? Aparecen las ballenas y bueno, hay que estar pronto para tratar de verlas. Entonces la inmediatez de los celulares nos ayudó muchísimo y el grupo Ballenas UI entonces para los avisos en Telegram funciona a tiempo real. Hay una ballena en parada 23, la persona si quiere saca una foto, sube, manda la ubicación y es solo para eso. No se puede conversar, no se puede preguntar, no se puede nada. ¿Cuánta gente hoy integra ese grupo? Y son más de 4.000 personas. Estamos hablando de unas 4.000, casi 4.300 personas. Para un grupo que es de un celular, digamos, similar a WhatsApp, es increíble, pero somos muy estrictos en las normas para no irnos de tema y que funcione bien. Otra cosa que han incorporado es esa bitácora donde van registrando día a día dónde aparecen, dónde están las ballenas, y eso también les hace obtener números en cuanto a la cantidad de avistajes. Sí, ese es un interesante aporte adicional como para generar algo estadístico. Lo estamos haciendo en conjunto con Lea Borba de Fauna Marina Uruguay y Diego Rubio. Y bueno, la idea es justamente que la gente pueda ver en números qué días han habido ballenas, la cantidad y otros cetáceos también, ¿no? Entonces hoy podemos decir que esta temporada empezó bastante antes de lo que empieza normalmente, comenzó el 5 de junio, fue el primer registro. En el mes de junio se vieron 42 ballenas y hubieron reportes 14 días de los 30 días del mes. En julio se vieron 98 ballenas y hubieron registros en 24 días de los 31 días del mes, así que estamos en un aproximado de 140 ballenas. Decirle a la gente que no es que Uruguay sea en sí un destino de la ballena franca, sino que estamos en parte de su ruta migratoria. La ballena franca en verano se alimenta bien al sur,
en aguas subantárticas y después en nuestro invierno, digamos, migran para reproducirse. Algunas van a Madryn, otras van al sur de Brasil, a la zona de Santa Catarina. Entonces acá tenemos la suerte de verlas en el pasaje, y en su pasaje ellas tienen principalmente lo que vemos muchas veces, actividad de cortejo y reproductiva. ¿Sí? En el camino van haciendo eso, también hay actividad de sociabilización y algunas veces tenemos la suerte de ver alguna madre con cría. La inteligencia artificial ha ido ganando fuerza en los últimos años. La región latinoamericana también ha avanzado en este sector y hay algunos países que despuntan por encima de otros. Pero ¿cuáles son las naciones que lideran esta tecnología? ¿En qué campos puede la IA marcar la diferencia? Lo vemos en Panorama. Con el objetivo de analizar la situación actual y el futuro de la inteligencia artificial en América Latina, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile elaboró el primer índice latinoamericano de inteligencia artificial. En el primer lugar del índice latinoamericano de inteligencia artificial está Chile con 72,67 puntos sobre una escala de 100, seguido de Brasil con 65,31 puntos. En tercer sitio, Uruguay con 54,99 puntos y en el cuarto lugar, Argentina con 54,76 puntos. México en el quinto con 48,55. Este informe tomó en cuenta 5 dimensiones: factores habilitantes, investigación, desarrollo y adopción, gobernanza y percepción y futuro. Los resultados son claros. Chile lidera en la mayoría de las dimensiones evaluadas, especialmente en infraestructura, investigación y gobernanza. Hay países en los que el liderazgo de la inteligencia artificial es ejercido por los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación, como el caso de acá o el caso de Brasil. Hay otras naciones como México cuyo sector de la inteligencia artificial tiene todavía mucho camino por recorrer. Hablando estrictamente de México, es que hay una gran fuga de cerebros. Lo podemos ver, muchísimas personas se van a Estados Unidos, las condiciones están allá, tanto económicas como también de actitud, como de inversión. Sin embargo, el país azteca ha puesto su foco en patentes dentro del sector y es ahí donde sobresale. Brasil y México acumulan más del 95% de las patentes de la región asociadas a inteligencia artificial, es decir, invenciones en las que un humano identifica un problema y utiliza la inteligencia artificial para encontrar una solución. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, este estudio pone sobre la mesa la situación real de los países como región frente al desafío de la inteligencia artificial y las posibles sinergias que se pueden crear dentro de este contexto. Las soluciones basadas en inteligencia artificial, al mejorar la toma de decisiones con base en datos y la automatización de tareas, pueden aumentar la productividad en múltiples campos del quehacer humano. Otra de las organizaciones que apoyó este estudio, el Banco Interamericano de Desarrollo, ha puesto especial atención a promover el uso ético de la inteligencia artificial en los gobiernos e instituciones de la región. La perspectiva internacional sobre la regulación de inteligencia artificial lo que busca es equilibrar la promoción de la innovación y el desarrollo de la inteligencia artificial con la protección de derechos y valores fundamentales. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Al mismo tiempo, han impulsado iniciativas de la IA en diferentes áreas, como la sanidad y la infraestructura. Hay un caso que se llama el robot Laura. Laura se implementa en instituciones sanitarias para identificar tempranamente los riesgos de deterioro clínico. A través de la inteligencia artificial y la tecnología cognitiva, prioriza la atención en las instituciones de salud. A pesar de que la región latinoamericana todavía está un escalón por debajo de otras zonas en materia de inteligencia artificial, los diferentes actores del sector están impulsando iniciativas para mejorar esta situación. ¿Y ustedes conocen proyectos interesantes de la IA en América Latina? ¿Creen que sea un sector que pueda marcar la diferencia en el futuro?